Tulcán, frontera del emprendimiento, te acompaña a través de W360, tu radio. W360, tu radio. Escúchanos en nuestra web www.w360online.com www.w360online.com. Entrevistas, noticias, música y algo más por W360. W360 Radio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Hoy jueves 19 de abril del año 2018. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan para el día de hoy, la entrevista en nuestro programa Logística al Aire. Este es nuestro segundo programa acerca de una serie de programas que vamos a analizar de todos los temas específicos, lo que es en la logística y cómo influye directamente en los negocios. Este programa viene auspiciado por parte de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, de la Facultad de Logística y Transporte. Para esta semana tenemos un tema sumamente interesante que vamos a hablar acerca del origen y la evolución del transporte, también impactos que se generan durante lo que es la evolución de la tecnología, y también para identificar cuáles son los orígenes del transporte y qué beneficios nos traen a la humanidad desde la creación y la identificación de esta herramienta de transporte que en sí traslada de un lugar a otro a personas y cosas u objetos. Para esta ocasión tenemos la grata presencia del Magister Daniel Beltrán, que es docente de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, de la Facultad de Logística, y nos acompaña también la señorita Jessica Narváez, que es estudiante de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, también de la Facultad de Logística. Muy buenas noches, Jessica. Muy buenas noches, Magister Daniel. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que nos da para venir a tratar de estos temas interesantes, para dar a conocer mucho más a la ciudadanía sobre estos temas que nos afectan o involucran a todas las personas. Buenas noches, al igual agradecerles por brindarnos este espacio, ya que como estudiantes también tenemos ideas, tenemos ganas de emprender, y pues esta es una manera muy innovadora de llegar a ustedes, dándoles a conocer muchos temas que involucran nuestra carrera. Estamos directamente vinculados con nuestro sitio web www.w360online.com. Igualmente nos pueden escribir a nuestro chat en vivo y ustedes así poder hacer sus preguntas y para que nuestros entrevistados tengan esa facultad de poder responderlos y también sacar algunas inquietudes que también tenemos en esta hora que vamos a estar con el señor Magister Daniel Beltrán y la señorita Jessica Narváez. Bueno, empecemos ya con el tema de análisis. Vamos a hablar un poquito acerca del origen del transporte, que básicamente es una herramienta sumamente fundamental que ha transformado en sí lo que es la vida de la humanidad en sí, de todo el planeta. ¿Cómo nace esto del transporte y cómo vino beneficiando directamente a la población y uniendo también, podríamos decir, ciudades y también países? Primero, antes que nada, hablar de una definición de lo que es el transporte, ¿no es cierto? Es el trasladar ya sea personas o mercancías de un punto de origen a un punto de destino. Se habla del origen del transporte, ya es tan antiguo como el origen de nosotros, de los hombres, ya que el transporte nace de una necesidad, como hablábamos de trasladar ya sea mercancías o personas. Antes se utilizaba lo que es ir a dejar caminando, ¿no es cierto?, lo que son las cosas y todo eso. Después de eso vino lo que es la invención de la rueda para trasladar cosas. Desde ahí nace este tipo de instrumento que facilitó la movilidad de personas, también objetos. Sí, también otro, lo que es más antiguo, es el transporte en lo que es marítimo, en balsas, lo que es amarrando árboles mediante cuerdas y para trasladar los objetos. Magister, ¿cómo ha impactado cuando se da a conocer esta herramienta de movilidad? ¿Qué pensó la gente? Al principio tuvo rechazo y cuando fue conociéndolo, en verdad dijo, en verdad esto nos puede servir para movilizar y así directamente acortar distancias. Bueno, precisamente desde que el hombre deja de ser sedentario, tiene la necesidad de movilizar sus pertenencias. Como bien indicó Jessica, primero lo que fue más utilizado antes que domesticar animales, antes que inventarse la rueda, fue justamente la balsa.
porque dentro del camino se encontraban con ríos y tenían que movilizar sus objetos, y las balsas prácticamente eran troncos atados en donde trasladaban sus pertenencias de un extremo, de una orilla del río a la otra. Esto, ¿cómo es lo que afecta a la humanidad? Prácticamente hace que se vayan extendiendo los territorios habitados por el hombre, que vaya existiendo mayor desarrollo, que se conozcan objetos y comience el comercio ya entre personas, movilizando tal vez objetos, materiales, productos materias agrícolas, primas, productos exacto. terminados, para que de una u otra manera traten de acercar distancias, acortar distancias y así igualmente satisfacer la demanda de una población. Exactamente. Inclusive se utilizaba también para hacer los trueques también, ¿no es cierto? El intercambio de producto por producto. Exacto. Desde aquí es desde donde comienza ya el comercio. Comienza la humanidad a intercambiar productos que no existen en un territorio y existen en otro, y comienza ya el trueque, y a partir de esto ya el comercio en sí. Vamos a identificar desde qué tiempos remotos podemos mirar la evolución, el origen del transporte, y sí me gustaría ya dar paso a cómo ha ido evolucionando, porque creo que hay etapas, ¿no es cierto? Sin antes decirles, bueno, ¿cuántos tipos de transporte existen? Bueno, como hablamos, o sea, el transporte ha tenido una evolución. Hablamos de lo que fue domesticar animales, la invención de la rueda y prácticamente llegar a un vehículo. Lo que fue un gran impacto en esto fue lo que es la revolución industrial, ya que mediante este gran impacto que tuvo en la sociedad se vio lo que es la movilización sobre el ferrocarril. Hablamos de eso, también igualmente un gran avance fue lo que es llegar al transporte aéreo. El hombre jamás pensó llegar a los aires para llegar a transportar mercancías o personas. Entonces también fue un gran avance, al igual de ahora que hay buques, todo eso igualmente para acercarnos ya sea a continentes o países, como dijeron, para acercarnos más entre países y formar un comercio, ¿no? El transporte ha ido evolucionando, Magister, en función de la tecnología. La tecnología exige de que el transporte sea cada vez más rápido, más eficiente y también, sobre todo, menos contaminante. Exactamente, sí. Lo que busca la humanidad es llegar, tal como ha ido evolucionando, más rápido a lugares. En este caso ha ido evolucionando desde que fue el boom industrial, la revolución industrial en los años 1800, con la máquina a vapor, luego ya los motores de carros, los buques, los aviones. En la actualidad, algo que se está suscitando, incluso la utilización de drones para ya transportar carga, aviones cargueros, navieros cargueros igual. Prácticamente, tal como va evolucionando la tecnología, van acortándose los espacios de tiempo del punto de partida al punto de llegada de una carga. Ahora, cuando hablamos del transporte, ¿qué impacto tiene en las empresas? ¿Es lo mismo transportar productos vía marítima, vía terrestre o vía aérea? Tal vez tiene que ver mucho con los costos cuanto a lo que es transporte. Yo creo que las empresas igualmente tienen como gran pilar fundamental lo que es el transporte, ya que podemos llevar, o sea, a nuestro cliente el producto ya sea terminado, materias primas, esas cosas. Y pues sí, en realidad ha sido un gran avance de ellos, ya que nos estamos basando en lo que es un costo-beneficio, o sea, igualmente hay transporte de productos perecederos que necesitamos que estén al cliente en el momento exacto igualmente. Lo que es transporte vía aérea es un poco más costoso en sí, porque hay aviones que solo se dedican a transportar carga o igualmente carga y personas. Magister, nosotros hemos identificado también que antes el transporte de cualquier tipo de productos era una sola vía, es decir, un solo instrumento nomás. Nosotros teníamos un transporte y ahí poníamos todo tipo de cargas. Ahora básicamente tenemos que existen para un tipo de carga un transporte específico. ¿Cómo tiene que estar implementado? Si son productos predecibles, ¿cómo tiene que ser el transporte de ese tipo de productos? Si lo manejamos vía terrestre. Ya. Si manejamos justamente de lo que comenta, bueno, existe el transporte multimodal, pero si nos centramos a lo que es el transporte terrestre, cuando estamos hablando del transporte de un material perecible, productos perecibles, ese transporte debe ser acondicionado. Es decir, con un equipo refrigerante o thermokings, como se los conoce, que permiten que el material transportado
permanezca en buenas condiciones, es decir, en un ambiente refrigerado, o dependiendo del tipo de material o carga que vayamos a transportar, las demandas que éste exija. Todo transporte tiene que tener las condiciones óptimas para transportar el material que vamos a transportar. ¿Cómo le miran ustedes el sistema de transporte a nivel de nuestro país? Ya centrándonos a nivel de, como es de Ecuador, en comparación a los países vecinos. ¿Estamos tal vez en las mismas condiciones tecnológicas en cuanto a lo que es el transporte o todavía nos falta mucho por evolucionar? Como sabemos, como país nos dedicamos a lo que es exportación más de lo que son materias primas. Ya. Al igual, o sea, se ha conocido mediante investigaciones que de Ecuador para transportar a Colombia lo que más se utiliza es el transporte por vía carretera. Para llegar a otros países también, porque es el transporte, o sea, más económico y es más accesible a ellos. Cuando hablamos de economía, ¿depende mucho del tamaño de la empresa para utilizar los medios de transporte o inclusive las empresas grandes optan por enviar sus productos vía terrestre hacia otros países, Magister? Justamente depende mucho del tamaño de la carga que se vaya a manejar, por ende tiene relación con el tamaño de la empresa. Entonces, una empresa que sea pequeña obviamente no va a optar por un transporte aéreo porque no tiene las condiciones, los medios y el tamaño de la carga no representaría hacer una inversión tan grande, en este tipo de transporte. Por eso va de la mano con el tipo de empresa, el tamaño de la carga que vayamos a enviar y el producto que vayamos a manejar también. Nosotros también identificamos que a nivel de nuestra localidad, pues básicamente utilizamos mucho lo que es el transporte terrestre, ¿no es cierto? Sea para pasar a Colombia, sea de Colombia hacia Ecuador. Cuando manejamos este tipo de productos, es factible que nosotros mejor, si tenemos 2, 3 locales comerciales, básicamente aquí en nuestro medio, podemos nosotros exportar esos productos a nivel de manera conjunta. ¿Sería un poco más disminución de los costos tal vez? Porque a veces lo hacemos por separado, ¿no es cierto? Yo tengo que exportar mi producto, qué sé yo, a Pasto, ¿sí? Que son 4 o 5 cajas, pero si sumamos las 4 o 5 cajas de 5 proveedores, el costo se nos vendría un poco más abajo y eso nos significa una ganancia también para nosotros. Esta situación tiene un término denominado consolidación de carga y sería excelente. Consolidación de carga. Exacto. Ya. Justamente que es traer diferentes microcargas, unitarizar, paletizar, contenedorizar y transportar, que sería muy excelente si es que los comerciantes pequeños y medianos se unieran para hacer este tipo de exportación o de importación incluso que a veces se podría dar para disminuir los costos de lo que es DFI, la distribución física internacional, que se disminuirían todos estos costos. ¿Cómo se tiene la perspectiva del transporte a futuro? O sea, tal vez nos hemos comparado con países de otros continentes donde vemos que el transporte es un poco más amigable al medio ambiente, más rápido, por ejemplo, les digo yo, los trenes ligeros. Tenemos esta proyección de que nosotros como ecuatorianos irnos hacia esa magnitud de tecnología en cuanto al transporte. ¿O nos falta mucho? En este tema hay algo muy interesante. El tipo de transporte o el modo de transporte que se vaya a utilizar depende mucho de la infraestructura que tenga cada país. Por ejemplo, en Europa lo más utilizado son el transporte ferroviario, porque tienen una buena infraestructura ferroviaria en toda Europa. Pero dentro de todo lo que es el transporte hay que ver 3 condiciones: el punto de origen, el punto de destino, la oferta de transporte que exista y el lugar en donde vamos a enviar la carga. Porque en este sentido, hablando del año 1938, cuando se firma el convenio para crear la vía panamericana desde Alaska hasta Chile. Ya. Más o menos en el año 1940, el 67% de la vía en Centroamérica estaba terminada y el 78% en Latinoamérica, en Sudamérica ya estaba igual terminada. Aquí es donde comienza a evolucionar también el comercio dentro de estos países andinos, donde se firman convenios, donde se firman tratados.
Y nuestro país en la actualidad podemos hablar que tiene una estructura vial envidiable en comparación con el vecino país de Colombia, al menos la parte del sur, ¿no? De Colombia. Podemos decir que en infraestructura estamos a la par, pero en flotas vehiculares, al menos que es el modo de transporte que nosotros manejamos, ellos están mucho más avanzados que nosotros, porque tal vez las exportaciones que hacen ellos no vengan para acá, sino que se vayan para el norte de América, que tienen mucha mejor infraestructura vial que la que tenemos para el sur de América. Significa que a veces cuando hablamos de sistemas de transporte, no es cuestión solamente del transporte, sino también de la infraestructura, porque si yo tengo una flota vehicular a nivel país sumamente tecnificada, pero no tengo las condiciones infraestructurales para decir en verdad, esa flota puede ir tranquilamente por las vías, ¿qué pasa con la mercadería? Se hace cada vez más lento en cuanto a la llegada al punto de origen, al punto de destino, y esto también genera costos para los empresarios. Claro. Esta partecita es lo que debe ver cada empresario, cuál es el modo de transporte para movilizar sus mercaderías. En este caso, aquí en el Ecuador, en los puntos en los que tiene que, y es por eso que han incrementado los operadores logísticos, si es que yo quiero desde aquí de Tulcán mandar un producto para Estados Unidos, lo que tengo que hacer es un transporte multimodal, que iría desde aquí hasta Quito. Si es que tengo las condiciones, de Quito partiría vía aérea, o si no, tiene que ir de aquí a Guayaquil, o de aquí a algún puerto marítimo, vía terrestre, y luego vía marítima o vía aérea, dependiendo del país de destino que yo quiera enviar. Pero las condiciones, como digo, la infraestructura depende muchísimo del modo de transporte que nosotros vayamos a llevar y del desarrollo de las empresas igual. Me queda sonando algo acerca del operador logístico, porque muchas veces se confunde, ¿no es cierto? ¿Qué es un operador logístico para quienes nos escuchan y nos den un ejemplo sumamente práctico para tener ya conocimientos términos técnicos que manejan ustedes? Bueno, un operador logístico se encarga de planificar, organizar y controlar todas las operaciones para, en este caso, si es que estamos hablando de una exportación, de todas las operaciones dentro de una distribución física internacional, desde que se conoce al proveedor las operaciones dentro del país y las operaciones fuera del país, dependiendo de los términos de comercialización internacional que se manejen, que en este caso son los 5 terms, los conocidos 5 terms, que más adelante igual en las futuras entrevistas podemos hablar también van de a todo topar eso. esos temas que son muy interesantes. Sí, porque lo que necesitamos es que la gente tenga conocimiento por lo menos de las cuestiones más básicas de lo que es la logística, ¿no? Y vale también decir que la Universidad Politécnica Estatal de Cachi es una de las pioneras a nivel de la zona en cuanto a la implementación de este tipo de carreras que sí nos hacía mucha falta. Jessica, el transporte a nivel de nuestra localidad, ¿cómo lo miras tú como estudiante? Estás pasando cerca del 5º o 7º semestre, sí, ya estamos a punto de salir como ingeniero logístico. ¿Has visualizado en cuanto a nuestro entorno el transporte? ¿Has comparado directamente con otras provincias acerca del transporte? Nos falta mucho por hacer aquí en la ciudad de Tulcán, pequeña, pero sí hay que trabajar también duro. Se habla de que la ciudad de Tulcán estamos dedicados en la mayoría es al transporte. Hay varias empresas de transporte. Lo que se habla también es de que hay empresas no ecuatorianas, o sea, y no de aquí, que también están operando con nosotros. Son las empresas colombianas, que ellas trabajan mediante lo que es un certificado de habilitación, dando, o sea, prioridad igualmente a los transportistas colombianos, ¿no? Lo que sí, ellos tienen gran competencia, como lo dijo Daniel Beltrán, con lo que es las flotas. Ellos cuentan con más flota vehicular que nosotros. Entonces debería haber una implementación, no sé, para igualmente ser más competitivos y llegar a una competencia justa con lo que es el país vecino de Colombia, que operan con nosotros aquí en Tulcán. Ahora identificamos que el comercio, una ciudad sumamente también que se potencia mucho en lo que es la actividad comercial, el intercambio de mercaderías, ya tenemos que mirar otros tipos de mercados también, y por eso también viene en sí lo que es el término transporte. Ya no deberíamos directamente estar vinculados a vender solamente a Colombia, sino que también deberíamos pensar ya irnos fuera del país, hablando en términos comerciales, y buscar los medios de transporte, porque mucho se habla, ¿no? A veces dicen, mira, es que yo no tengo el transporte adecuado para poder que mi producto llegue a un costo menor para poder ser competitivo a nivel internacional. ¿Qué les recomendaríamos a nuestros comerciantes, Magister, para que en verdad sumen esfuerzos y digan el comercio aquí está decayendo y nuestro mercado debe ser un mercado ya mundial? Muchas gracias por la pregunta. Bueno,
Y es un tema muy interesante que no solamente interesaría a los comerciantes, a la academia, sino es un tema que involucra a todo el país, a toda la zona productiva, comercial, academia, ya que debemos aunar esfuerzos, en este caso, para ver en qué somos buenos produciendo. La academia se encargaría con logística o con los operadores incluso que existen aquí, de ver cuál es el medio más económico que disminuya los costos para poder exportar al lugar en donde se ha detectado que existe un nicho de mercado o una demanda insatisfecha, o que existe una buena demanda para los productos que nosotros producimos. Que no va a ser uno, van a ser muchos. Muchos lugares. Muchos lugares, igual, no es un producto, van a ser muchos productos, y si es que trabajamos en conjunto, no individualmente, el desarrollo es lo que nos espera, porque no nos olvidemos que una golondrina no hace verano, sino si es que trabajamos en equipo siempre, aunando los esfuerzos, vamos a obtener igual logros mucho más grandes. Sí, justamente es lamentable de que nosotros, como ciudadanos de aquí, de nuestra querida ciudad de Tulcán, estemos vinculados directamente a un espíritu de egoísmo, donde digo, mira, ese es mi negocio, yo lo he manejado 15, 20 años de esta manera y me ha ido bien, no me ha ido tan mal, he tenido sumamente problemas económicos duros, pero he sobresalido, sin saber que igualmente el mundo de los negocios es en sí el mundo del planeta Tierra, y tranquilamente podemos hacer más negocios a veces fuera de nuestro país, y para eso también tenemos que utilizar los medios de transporte adecuados, capaz que nos permita a nosotros optimizar los costos y así igualmente generar unas utilidades cada vez mayores. Jessica, como estudiante, ¿cuáles son tus proyecciones directamente cuando salgas de la universidad y cuál sería tu propuesta para poder mejorar todo lo que es el sistema a nivel de transporte, sobre todo los transportes de carga y descarga? Y también, ¿por qué no decir, el transporte de pasajeros también, que hace mucha falta también, ¿no? Bueno, como estudiante tengo varias aspiraciones, ¿no? Pero igualmente sería, o sea, buscar una manera de incentivar al cambio. Muchas personas de aquí están cerradas al cambio y no podemos compartir el conocimiento que tenemos con los demás, ¿no es cierto? Entonces sería buscar esquemas nuevos para innovar a lo que es el transporte. Muchas empresas nacen, o sea, con la idea de consolidar varias flotas en su empresa, ¿no? Pero a veces también hay la oportunidad de buscar, o sea, transportes vinculados, que incluso es con menos costos. Podemos buscar una empresa grande que transporte varias cosas y a la que le podemos vincular con nosotros y a costos menores, eso sería. Excelente, ¿no? El sistema de transporte de pasajeros, Magister, ¿cómo usted lo mira? Tenemos una flota adecuada, porque mucho tiene que ver lo que es la calidad del servicio también, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una buena calidad, yo tengo fidelidad del usuario hacia esa empresa. Es un tema igual muy interesante, en donde se debe estudiar desde la parte de la oferta y de la parte de la demanda. Si es que bien sabemos que existe un servicio de transporte público y tenemos la necesidad de transportarnos, últimamente han aparecido los servicios ejecutivos, incluso de pasajeros, que han tenido mucha mejor acogida. No olvidemos el problema que recién se hubo del transporte regular con Uber. Sí, es un tema muy álgido, muy delicado topar, pero las condiciones que nos prestan el servicio público son mucho más bajas que un servicio ejecutivo que está apareciendo. Y es esta parte que lo más interesante dentro de la academia, ver el comportamiento que tiene la demanda frente a la oferta que nos presenta. Se han hecho varios estudios, varias investigaciones a nivel del mundo, pero aquí en el Ecuador recién estamos incursionando en eso, ¿sí? Estamos viendo cuál es el comportamiento de la oferta, cuál es el comportamiento de la demanda, apegados todo esto a indicadores de servicio, a indicadores que nos van a decir qué es lo que está fallando, qué es lo que podemos mejorar y dar alternativas de solución, porque la solución en sí está en cada uno de los actores dentro de este servicio. Sí, que lastimosamente se lo ha manejado de manera empírica, ¿no? Y como usted dice, Magister, en verdad ya nos faltan datos técnicos que me dé un resultado del cual, digamos, miren, esto está pasando y esto hay que mejorarlo. Exacto.
Sí, no es solamente decir, bueno, yo me voy a comprar un vehículo y voy a prestar el servicio. Existe mucho atrás de eso que aquí no se lo han manejado a nivel del país, no solamente de aquí del Carchi, a nivel del país. Lastimosamente se lo ha manejado así: me compro un vehículo y voy a prestar mi servicio, sin saber que detrás de eso debería haber un estudio primero de qué es lo que necesitan mis clientes, cómo debo prestar yo el servicio, cómo puedo optimizar los costos de transporte que yo estoy generando, cuáles son las mejores rutas, las rutas adecuadas, en qué horarios debería yo prestar el servicio para no tener pérdidas. Todo eso son estudios que dentro de la academia se pueden generar y podrían salir muchas soluciones de movilidad para aquí, para la ciudad, para la provincia, para el país, que mediante proyectos tal vez de investigación, de vinculación, se podrían dar. Es sumamente interesante y la academia igualmente debe ser un actor sumamente activo para ese tipo de problemáticas, sobre todo cuando vivimos en zonas fronterizas, ¿no? Donde a veces tenemos mucho que ver con lo que es la competitividad de nuestros hermanos países. ¿Cómo estamos en cuanto al sector de transporte pesado? Estamos igualmente sí compitiendo, ejemplo, con la ciudad, con el país hermano de Colombia. ¿Cómo está nuestra flota? ¿Damos garantías al traslado de nuestros productos independientemente cuál sea este tipo de productos, o todavía también tenemos que trabajar en eso? También hay mucho que trabajar y sobre todo tenemos una desventaja. Como bien mencionó Jessica, al tener ellos una flota mucho más grande, disminuyen los costos de operación de ellos. Y es por eso que a los operadores de aquí, a los transportistas de aquí, se les hace muy difícil competir con los precios que ellos tienen, con los costos que ellos tienen. Es por eso que nos encontramos en desventaja, y a veces los ecuatorianos mismos que quieren transportar una carga prefieren una flota que sea de afuera, porque el precio que ellos les cobran es mucho más bajo que el de aquí. Seguimos insistiendo en la asociatividad, ¿no? Porque prácticamente aquí identificamos que una persona es dueña de su remolque, y si se les dice, bueno, asociémonos, ya vienen intereses particulares que dicen, no, o sea, sinceramente a mí me está yendo muy bien. Y lo que dice Magister tiene mucha razón, ¿no es cierto? Entre más grande sea la flota, pues prácticamente más va a abarcar en cuanto al mercado y los costos se van a disminuir. Jessica, este tipo el problema del transporte en sí se ha sido un poco medio también cuestionado, ¿no? A veces pensamos de que decir, no, es que tenemos que dar un buen servicio, pero también el costo de ese tipo de transporte es sumamente alto, y a veces los negocios prácticamente cuando son en frontera es muy complicado tener una cierta liquidez para decir, yo este año voy a cambiar cierto modelo de vehículo. Y esto también garantiza de que si las empresas hacen un gran esfuerzo por cambiar su flota, también el gobierno debería ser parte de ese cambio, no de la flota, sino cambio de las vías y del movimiento en sí de la economía a nivel nacional. Claramente, ¿no? El gobierno debe apoyar lo que es a la economía, igualmente, como hablamos, el transporte contribuye bastante a nuestra economía. Debería implementarse lo que es, o sea, dar mantenimiento igualmente a toda la flota vehicular, un mantenimiento constante para que el servicio sea eficiente y el cliente sea fiel con esa empresa. Igualmente, o sea, como dice usted, ayudarles a las empresas, no sé, capacitándoles cómo deberían de transportar las mercancías. Y de manipular también, ¿no? Ahí hablamos también de manipular lo que es carga y descarga de una mercancía para que no salga afectado en lo que sí es el producto. Y la empresa tenga reconocimiento a nivel, no sea tanto nacional e internacional, y pues puedan acceder a ella de fácil, ¿no? Max, otra consulta que se me viene a la mente ahorita, que me trasladé a la carretera. Vemos a veces en la carretera cuando viajamos hacia la ciudad de Ibarra, de Quito, vemos que algunos transportes, sea de pasajeros o de carga, mucho utilizan lo que es la velocidad para llegar pronto a su destino. Esto igualmente, si es a un producto, ¿esto afecta también a la clase de producto? O independientemente del producto, yo puedo ir, qué sé yo, 80, 90, 100 kilómetros por hora. ¿Tiene mucho que ver esto? ¿Influye mucho en el traslado del producto? Influye bastante en el traslado. Denos un ejemplo para ver en qué tipos de productos podemos acelerar un poco y en qué tipos de productos no podemos acelerar. Ya. Sobre todo en los productos frágiles, en lo que sea carga frágil, no es recomendable una velocidad elevada, ya que al aumentar la velocidad igual incrementa la presión atmosférica sobre la carga y puede generarse un rompimiento, una fricción, una rotura de la carga que estamos llevando al ser una carga frágil. Bueno, y con ninguna carga es recomendable rebasar los límites de velocidad, ¿no? No rebasen, por favor, ¿no? Sino que a veces, en verdad, y a veces también la percepción también de los dueños dice, mira, si
tú llegas de aquí a Quito, como es en el remolque, haces unas 6 horas, igualmente, independientemente de cualquier producto, tienes que hacer 6 horas, no más de 6 horas. Pero a veces decimos no, o sea, depende mucho del producto también. No solamente del producto, sino de las condiciones ambientales. Sí, en esta temporada que estamos en lluvias, normalmente digamos que un transporte de carga puede estar viajando a unos 60 kilómetros por hora promedio, dependiendo de la carga, si es que es pesada, si es que es liviana, dependiendo del tipo de carga, pero pongámosle en promedio 60 kilómetros por hora. Llegaría para Quito en más de 5 horas, ¿sí? En este caso serían las 6, 7 horas. Pero con las condiciones que estamos actualmente, y no olvidemos que el transporte de carga pesada por lo general viaja en las noches, porque tiene menos tráfico. Y es por eso interesante. Exacto. Y es por Recomendación para quienes escuchen, por favor, en las noches. Es por eso que se escogen estas horas, que existe menos más tránsito, fluidez, exacto, y más fluidez, y entonces no tienen problema en la vía. Y si es que estamos con las condiciones ambientales, si es que hubo 6, 7 horas y hay poca visibilidad, se van a bajar de esos 60 kilómetros por hora a unos 50, unos 40, ya que estamos con una carga pesada y es difícil maniobrar con este tipo de carga. Cuando nosotros recordamos y nos regresamos a unos 10 o 15 años atrás, las vías en verdad han cambiado de manera circunstancial, no ha habido un cambio extremo en cuanto a lo que es la infraestructura vial. Esto también ha llegado también a los transportistas y ha manifestado su apoyo en cuanto a lo que es a la modernización de las vías, y en verdad eso también ayuda, porque si recordamos unos 15 o 20 años sabíamos que las vías a veces ahí era sumamente complicado, y ahí también se generaba un costo acerca del costo de mantenimiento, porque no es lo mismo tener una vía completamente expedita que una vía que sí tenga ciertos baches, cierto tipo de circunstancias que me obliga a mí a reducir la velocidad, me obliga a mí a tener más cuidado con la carga, y significa que también me amplía el tiempo, y eso también genera un costo en cuanto al retorno de la inversión. Jessica, una de las preguntas también que a veces se nos viene a la mente acerca del transporte es el cómo planificarlos, cómo es los recorridos. El Max nos dijo que bueno, que es mejor viajar por las noches por el tema de lo que es un poco de más de fluidez, pero en sí técnicamente hay algo técnico para decir, mire, hasta tales horas es bueno viajar, o tienes que viajar a este ritmo, o tienes que llevar un acompañante, o mira, esta carga tienes que hacer un recorrido hasta ciertas horas, descansas y después otra vez comienzas a trasladar la mercadería. Bueno, nosotros como estudiantes igualmente nos imparten lo que son materias y nos enseñan a hacer un ruteo o reconocimiento de rutas. De rutas. Tenemos otro tips. Para que el transportista sepa por qué ruta irse, para igualmente optimizar tiempo, costos, y que el transporte sea el correcto, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí también sería lo que aplican los taxis a horas pico. Buscan rutas alternativas. Entonces eso también se aplicaría a lo que es el transporte de carga, buscar la vía que esté mejor para que no la mercancía ni el transporte se vea afectado. Sí, lo óptimo sería de que este estudio, este tipo de proyecto lo implementen las empresas, porque en verdad, si es que yo tengo que salir, 3, 4 de la tarde y veo que es pico, yo prácticamente veo mi pizarra y digo, bueno, por esta vía no me voy por esta, ¿no? Porque a veces no es por el tema de llegar más rápido, sino que también eso me genera un costo adicional. Magister, dentro de lo que es el transporte y la logística dentro de la universidad, ¿ustedes han manejado datos, cifras, para ver cómo es el transporte a nivel de la región o a nivel de nuestro Ecuador? Sí, y bueno, en este caso, quien más fe de esto podría dar es Jessica, ya que ellos manejan la base de datos de todo lo que son importaciones y exportaciones con la herramienta Cobus. No sé si les explicas un poco, Jessica. Bueno, pues, mi tesis igualmente está basada en eso, en lo que es el transporte de mercancías por carretera, en las exportaciones a Colombia. Y sí, tenemos una gran herramienta de lo que es la plataforma de Cobus. Ahí podemos descargar las bases de datos donde está registrado todas las importaciones y exportaciones que ha tenido Ecuador, podemos hablar exactamente, ¿no es cierto? Mediante un filtrar datos podemos darnos cuenta de qué producto fue exportado, de qué manera, o sea, las fechas, toda la frecuencia que ha tenido, y mediante eso poder generar lo que es un estudio.
Sí, justamente para cualquier tipo de estudio, proyectos necesitamos datos, ¿no es cierto? Ya tenemos otra herramienta que se llama Cobus, donde podemos sacar todo este tipo de información y poder desalimentar y sacar nuestras propuestas. Sí, es interesante manejar este tema cómo es del transporte, porque a veces en varias ocasiones pensamos de que, bueno, yo con tal de que llegue mi producto, pues prácticamente no sé cómo llegue. Sí, porque eso también deslinda una responsabilidad de lo que es la calidad en cuanto cómo es al producto en sí, ¿no es cierto? Porque conforme yo lo envío, este producto tiene que llegar. En cuanto a los productos que necesitan refrigeración, Magíster, ¿cómo debemos enviarlos? ¿En qué tipo de transporte terrestre debemos enviarlos? ¿Tiene que tener condiciones especiales este tipo de vehículos? Claro, tiene que tener condiciones especiales. Bueno, lo que se maneja siempre que transportemos o movilicemos una carga perecible y que necesite refrigeración, se maneja lo que es la cadena de frío. La cadena de frío que se va a mantener o estructurar desde la producción o desde la fabricación hasta el punto de llegada, incluso en el punto de venta. Una cadena de frío que no se debe cortar, no se debe interrumpir, porque estaríamos ya contaminando y dañando el producto. Los camiones especializados o acondicionados para este tipo de carga tienen un equipo que se llama Thermo King, que es prácticamente un equipo como una cámara de frío, ¿sí? Es un contenedor que tiene adicional un equipo refrigerante que viene tipo con nevera móvil, podríamos decirlo así. Tipo nevera no móvil. Conocemos ya. Exacto. Sí, interesante. Y nosotros también miramos acerca de lo que es el transporte de combustibles. Y pensamos de que, bueno, cambia lo que es la estructura del vehículo, pero no sabemos cómo es que se lo tiene que trasladar ese tipo de transportes de producto que genera combustión. Bueno, estamos hablando de un transporte de mercancías peligrosas. Ya, correcto. Al igual que hay que tener mucho cuidado con la mercancía, también hay que tener cuidado con el entorno que manejamos. Ya. Darnos cuenta de que también hay personas, igualmente corre riesgo el transportista. ¿Por qué? Porque si no se toman las debidas precauciones, puede haber un accidente y causar daños, no solo al producto, sino a todo lo que es el entorno. Entonces debemos tener en cuenta muy bien las especificaciones que tiene ese producto y cómo debe de ser transportado y las precauciones que se debe tener al transportarlo. En este caso del transporte de combustibles, ¿es óptimo viajar en el día o en la noche? Porque a veces pensamos, ¿no?, que es, bueno, eso genera combustión, puede estallar, lo que sea. Por las condiciones ambientales, justamente, si es que es un día caluroso. Exacto, va a ser mucho más volátil el producto, hablando de combustibles, ¿no? Es por eso que, al menos en combustibles, sí es preferible viajar en la noche por las condiciones ambientales, sobre todo en la región costa, en donde se presentan calores y mucho más elevados que aquí. Con los productos, por ejemplo, vámonos con los productos con los animales. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que transportar? ¿Qué sé yo? Si quiero transportar unas 4 o 5 cabezas de ganado de aquí, qué sé yo, como está la ciudad de Quito, ¿qué tipo de transporte también debo utilizar allí? Porque sabemos que también son seres vivos y necesitan otro tipo de tratamiento, no como se mira en la carretera, ¿no? Que los amarran y a veces los tapan, a veces no los tapan. Si llueve, hace sol, los dejamos al aire libre. Bueno, para cada tipo de producto existe un ente regulador. Lastimosamente aquí en el país tenemos muchas leyes, pero escritas y no cumplidas. Exacto, escritas y no cumplidas. Sí, lastimosamente. Y dentro de eso indica que para el transporte de animales se necesita un acondicionamiento especial para el transporte de estos animales. Si es que yo voy a transportar ganado vacuno, tengo que tener un espacio que es de 1.20 por 80 por cada uno de estos animales, y tiene que ser tipo jaula, es decir, con una buena ventilación, no como normalmente se lo lleva en un camión. En un camión es cajón de madera de cajón y tapado. Y una sombrilla, a veces les digo yo. Entonces, esto puede generar asfixia, golpes en los animales. Baja la calidad, si es que son llevados a una empresa de rastro, baja la calidad de la carne, aumenta los niveles de estrés del animal y prácticamente vamos a tener un mal producto. Vamos con la papa, lo que más se nos da aquí en la provincia del Carchi, y que mucha papa se va directamente a la ciudad de Quito. ¿Cómo deberíamos transportarla? Igualmente, vemos un camión con un cajón de madera y ahí van
qué sé yo, como es 150, 200 quintales de papa, pero ¿es normal eso o también necesita un tratamiento especial este tipo de productos? En este tipo de productos, bueno, la papa al ser un producto perecible, pero no excesivamente perecible, las condiciones de transporte que en lo que estamos hablando no tiene una especificación. Ya. Los productos agrícolas no tienen ninguna especificación, sobre todo los productos primarios. Pero en lo que sí hay una especificación es en la capacidad de carga que tenga el vehículo, porque hay camiones que están tal vez aptos para cargar 1 tonelada y Le cargan como 1,5. el cajón todavía da, carguémosle 2 toneladas. Y se ha mirado, Max, te le comento, y se ha mirado, ¿no? A veces cuando viajamos, en verdad, el camión debería ser de manera paralela a los lados, ¿no? Pero a veces vemos que ya se embomban los lados y parece que eso ya se va a estallar, ese producto. Es por eso que, como todo vehículo tiene una especificación, una carga máxima neta que puede llevar, vemos que existe explosión de neumáticos, existe pérdida de pista, es porque no pueden maniobrar con esa capacidad de carga que tienen estipulada y la carga que están llevando realmente. Ahora, para ver este tipo de que no se sobrecarguen los vehículos, ¿hay algún reglamento también? ¿Hay alguien, un ente sancionador para decir en verdad, mire, usted está cargando más de lo que debería? El ente regulador, en este caso, para la capacidad de carga, sería la Agencia Nacional de Tránsito, y el control debería hacérselo en los peajes, porque son los únicos que pueden medir el peso que está llevando el camión. Sí, porque igualmente, ¿no? Si cumplimos todas esas normativas donde nos dicen, miren, para ciertos productos utilice un vehículo que tenga una refrigeración, mire, para lo que es el combustible siempre viaje por la noche por el tema de exposición en lo que se refiere a lo que es el calor mediante el sol. Para este tipo de cargas, mire, mira su vehículo cuántas toneladas o cuántos kilogramos puede soportar, ¿no? Que eso igualmente también sería de una cultura de los transportistas, Jessica. ¿Qué les recomendaríamos a ellos? Claramente hay varias maneras de transportar, ¿no? Ya como hablábamos de lo que son las papas naranjas, a veces son transportadas de manera granel, o sea, sueltas. Sí, hemos mirado también. Ya, entonces, pues, o sea, ahí tenemos que ver la manera correcta de transportar estas mercancías, ¿no? Protegiendo la mercancía, tanto como para que no sea sancionado o sea, si el ente regulador sancionara, pues sería sancionado el vehículo, el transportista, o sea, por no cumplir las especificaciones que son. O sea, ahí sí debería tomarse en cuenta, o sea, cómo debe transportarse determinada mercancía, teniendo en cuenta, pues, como le digo, o sea, para no ser sancionado también el transportista y el vehículo pueda ser retenido o cosas así. Y recalco las palabras que decía el Magister Daniel, en verdad, a veces tenemos la mala costumbre, sí, y nuestra cultura se ha venido dando de esta manera, que me compro un vehículo, cargue lo que pueda, coge y me voy. Sabiendo que hay mucha responsabilidad cuando manejamos un vehículo y sobre todo cuando llevamos pasajeros también, ¿no? Porque tenemos mucho que ver en lo que es la capacidad también en el sector del transporte interprovincial. Magister, ¿qué les podríamos decir ahí a los conductores de los vehículos interprovinciales que en verdad a veces, o sea, exageran? Creo que pasan casi el doble de la capacidad que podían llevar de pasajeros ellos. Porque se supone que si un vehículo está para 42 personas, pues por algo lo han de haber puesto como capacidad máxima 42 personas. Sí. Bueno, en este sentido, y el fenómeno que se ha dado últimamente aquí en las operadoras de transporte público, es justamente por la migración. Y vemos que existe una gran afluencia de pasajeros al terminal. Y obviamente por ganar un poco más, tal vez sobrecargamos las unidades, y algo que se ha visto, como digo, cada vehículo tiene su capacidad de carga, no porque yo le haga el cajón más grande, puedo cargar más. Y es lo que pasa en algunos vehículos que, bueno, aquí justamente entra la Agencia Nacional de Tránsito a regular esta capacidad de carga que tiene cada tipo de vehículo, dependiendo de la distancia que existe de eje a eje, cuántos ejes tenga, para ver cuántos pasajeros es lo que puede llevar este vehículo. Dentro de lo que es el servicio de transporte público, aquí en el país casi no ha existido estudios, ni de oferta, ni de demanda, ni de cómo se harían las frecuencias. Lo único que se ha hecho es un estudio de factibilidad de creación de una línea, sin nada ver más. Ni nada más. No se ha hecho un estudio de ver en qué tiempo debe salir cada unidad, la frecuencia con la que tienen que salir, cuál sería la mejor ruta,
cómo es el comportamiento de la oferta de la demanda, que en modelización de transporte es el término que se maneja como generación y atracción de viajes, cuáles son las condiciones que hacen que se incremente los viajes en origen, cuáles son las condiciones que hacen que se incremente los viajes en destino. Todo esto son estudios especializados que deberían manejar las empresas de transporte conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito, primero para no generar accidentes, y segundo, les beneficiaría bastante a las operadoras de transporte público, porque no desperdiciarían un viaje diciendo que salen solamente con 2 pasajeros, porque no se ha hecho un estudio de con qué frecuencia y a qué horarios deberían salir las unidades. Y eso es responsabilidad ya directamente de los propietarios de las empresas, en este caso que serían los dueños de los vehículos, ¿no? Porque lastimosamente eso es lo que estamos pasando aquí en frontera. Por la afluencia de compatriotas venezolanos, prácticamente a quienes tratan de viajar ecuatorianos, dicen no, o sea, si van a Quito y los compatriotas venezolanos están sumamente concentrados en el terminal y son ellos quienes utilizan más los transportes interprovincial. En este caso, ¿hay, no sé, algún tipo de mecanismo para que se logre satisfacer esta demanda que para mí se va para largo esto? Incremento de unidades, o tal vez la frecuencia, si salen cada 15 minutos, ahora van a salir cada 10 minutos. Ya, para esto, lo que se debería hacer primero es un estudio, y ese estudio debía haber empezado ya desde que comenzó el fenómeno, para ver qué soluciones son las que se podrían dar, pero lastimosamente, cuando se quiere hacer un estudio, no hay la apertura de las empresas, porque dicen, no, estamos ganando bien y simplemente nosotros hemos de ver cómo solucionamos. Pero para esto existen estudios técnicos y soluciones técnicas. Se debería hacer un estudio de la población que se está viniendo, que prácticamente es la generación de viajes, la curva de crecimiento de la población que está viniendo a demandar este transporte, ver con cuántas unidades contamos y ver si es que esas unidades, disminuyendo el tiempo de salida de las unidades, optimizaríamos el transporte de estos pasajeros, o si es necesario crear una nueva línea de buses, una frecuencia más de buses. Sí, porque es lamentable, sinceramente, ¿no? Ahora que estamos hablando acerca del transporte, significa que como ha ido evolucionando el transporte, también debería evolucionar lo que es la calidad del servicio. Esperemos que las autoridades ya tomen igualmente cartas en el asunto, conjuntamente con los accionistas de las empresas, y logren manejar de una manera óptima este tipo de temas que sí, en verdad, preocupan mucho. Vamos a lo que es lo más integral, el transporte y la tecnología. ¿Qué nos ha ayudado la tecnología para que nuestro transporte sea cada vez más eficiente y más seguro? Bueno, también, o sea, lo que ha sido un gran avance de la tecnología aplicada al transporte también es la aplicación de chips al vehículo. ¿Ya? Antes se perdían, o igualmente, o sea, se te daba un determinado tiempo para que el vehículo llegue a su destino, no llegaba, no se sabía por qué. En cambio, ahora con la implementación de estos chips, la empresa puede controlar cuál es la ruta que está tomando ese vehículo, por qué ha tenido algún problema, por qué se demoró. Igualmente, en caso de pérdidas o atracos a este vehículo, se sabría dónde está y cosas así. O sea, igualmente ha ayudado bastante a lo que es la tecnología, el transporte. ¿Algo otro tipo de mejoramiento del transporte en cuanto a la tecnología, aparte de los chips, donde básicamente es un localizador, donde yo identifico en qué ruta va y también en qué sitio va en una hora específica? ¿Qué otra cosa también se ha implementado para un buen servicio, tanto en el traslado de mercaderías como también de las personas? Bueno, hay muchos avances dentro de la tecnología, comenzando desde, si es que hacemos un recuento, hablando de tecnología, del motor a vapor, pasar al motor a diésel, que por lo general es lo que se utiliza y lo que optimiza recursos, incluso hace mucho más potentes estos motores. La tecnología ahora igual, avanzado, antes era una dirección mecánica, ahora es una dirección hidráulica, es mucho más fácil de conducir, da mejor seguridad. Igual, un motor ahora viene prácticamente, más de la mitad del motor es electrónico, que nos permite chequear si es que existe una falla y no seguir operando esa maquinaria para no tener un accidente. A los
a los usuarios. La tecnología, ahora que todo el mundo estamos con los celulares de arriba para abajo. Y el internet también Y de el aliado. internet, exacto. Al menos hablando de las empresas de servicio público, ya tienen su Wi-Fi, tienen incluso tomas para cargar los celulares, servicio de comunicación de unidad a unidad por cualquier situación o eventualidad que se presente. Dentro del transporte de carga existen ya plataformas automatizadas para evitar riesgos laborales a los estibadores, igual, en la cual la plataforma puede elevarse para anclar la carga. Exacto. Entonces, la tecnología ha ayudado mucho. Primero, a optimizar los recursos que tenemos, a disminuir los tiempos, a ser más ágiles dentro de las operaciones que tenemos y a facilitar y dar más comodidades a las personas. Sí, justamente es interesante temas que estamos proponiendo justamente con la Universidad Politécnica Estatal del Cachi. Está con nosotros el magíster Daniel Beltrán y la señorita Jessica Narváez, con quien estamos compartiendo el análisis acerca del origen y evolución del transporte. Ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje final, Jessica, a quienes utilizan los medios de transporte y a quienes son dueños de medios de transporte? Pues sería que conozcamos varias normativas y acuerdos que hay para lo que es el transporte, ¿no? Para regirnos a esto, al igual que buscar ayuda a personas que conozcan de lo que es el transporte, la manera de implementar cosas nuevas a nuestras empresas, de tratar de sobresalir en lo que somos, igual hablaríamos como Tulcán, ¿no es cierto? O sea, buscar la manera de ser más competitivos, de hacerle la competencia a lo que es Colombia en el transporte y flota que ellos tienen, para al igual, o sea, que nuestra economía mejore, no solo vivirnos quejando de cómo está nuestra economía, sino buscar una solución. Y si está en el transporte hacerlo, buscar alternativas y todo eso, pues hagamos. Al igual que sería buscar un profesional, ahora estamos varios profesionales ya tratando de salir en eso. Ya contamos con el capital intelectual acerca de lo que es transporte. Sí, entonces pues dejarnos ayudar, no basarnos en la manera empírica de manejar lo que es la logística y el transporte, sino buscar una ayuda profesional para salir de esto. Magíster, no sé, algún mensaje para que nos pueda ayudar e incentivar, ¿no?, al cambio de cultura, lo que es el manejo del transporte. Bueno, creo que Jessica ha mencionado todo y es gratificante que de un estudiante salgan estas palabras, estos consejos, recomendaciones. Y de mi parte lo único que quedaría decir es que como academia, como UPEC, como carrera de logística y transporte, las puertas están abiertas para cubrir cualquier necesidad que tenga tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros, no solamente hablando de transporte, sino también de logística, porque somos la carrera de logística y transporte. En cualquier necesidad que tenga la sociedad, sea una asociación, sea una cooperativa, sea un GAD, sea quien necesite la ayuda de la academia, un estudio especializado, estamos dispuestos a trabajar, a colaborar en todo lo que nosotros podamos. Bueno, excelente, ya llegamos a la parte final, agradeciéndole de manera especial al magíster Daniel Beltrán, docente de la UPEC, de la Facultad de Logística, y a la señorita Jessica Narváez, estudiante del 7º nivel de Logística de la UPEC. Esperamos que en algo haya ayudado ese tipo de conocimientos. Ya prácticamente, como lo he venido diciendo en varios medios de comunicación, la universidad está presta para seguir ayudando a los sectores productivos. Lastimosamente somos los sectores productivos quienes no pedimos esa ayuda. Les invito que en verdad, si queremos mejorar las condiciones de nuestra economía, mejorar las condiciones de nuestros negocios, vamos directamente haciendo análisis técnicos y análisis probados para poder de esta manera establecer estrategias adecuadas para nuestros negocios. De esta forma me despido. Mi nombre es Wilmar Delgado. Aquí estamos el próximo día jueves, igualmente a las 7 de la noche, con más temas de logística y transporte. Agradeciéndoles, estimados panelistas, y esperamos tenerlos igualmente para una próxima ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias.